Muy buenas tardes. La Embajada de México en Irlanda se complace en presentar el día de hoy el taller Todos Somos Escritores, quien será conducido por Julia Mesa Osorio, o también conocida como Leah H. James. Estaremos trabajando en un formato híbrido, es decir, aquí hay algunos participantes de manera presencial en la embajada y en forma virtual a través de nuestra plataforma de Facebook también tendremos participantes. Desde esta plataforma nos podrán hacer sus comentarios y también hacernos llegar sus preguntas. El objetivo de este taller es apoyar a las personas, a participantes en este taller, a crear poemas e historias usando su propia creatividad y sus propias palabras. Y como dice Leah, todos somos escritores. Leah, muy bienvenida a este recinto, espacio abierto y seguro para toda la comunidad mexicana en Irlanda. Leah es estudiante de Lenguas Aplicadas y Estudios de Traducción en DCU, Dublin City University. A pesar de su juventud, cuenta ya con un camino recorrido en el campo de las letras. Es autora de la obra Dicen, publicada en 2017, y ganadora de Toledo Cuento Corto, concurso organizado por una reconocida marca de refrescos en 2015. También tiene más de 110,000 lecturas en Wattpad desde 2014 y maneja varias otras habilidades creativas y cognitivas, entre las que destacan su habilidad por el ajedrez. Querida Leah, bienvenida a la embajada. Muchas gracias por participar en este taller. Encantada. Te dejo la palabra. Muchas gracias, encantada. Bueno, hola a todos. Me gustaría comenzar un segundo. Como en esa muy bonita presentación, me llamo Julia Mesa Osorio, pero mi familia y mis amigos me llaman Leah. Y de ahí vino un poco mi nombre, de Leah H. James. En esta presentación de hoy vamos a hablar de la escritura y de cómo todos podemos ser escritores. Vamos a comenzar un poco, ¿qué vamos a ver? ¿De qué hablaremos? Voy a comenzar un poco con poesía, luego iremos con la creación de personajes, creación de historias, creación de cuentos cortos, luego daré unos consejos más específicos y daré un par de links que pueden ser útiles o no, depende de la persona. Con la poesía, ¿vale? Primero que todo me encantaría empezar esta charla diciendo que mi profesor de literatura inglesa aquí en Irlanda es un tipazo y a mí me cae muy bien y admiraba mucho todo lo que él hacía. Pero algo había muy claro, no le gustaba mi poesía, para nada, tristemente. Al contrario, otros profesores les encantaba y pues otros concursos que pues tengo premios de eso, o sea, dicen lo contrario, que al fin y al cabo pues porque a una persona no le gusta mi poesía no quiere decir que al resto, o sea, piensen lo mismo. Lo que quiero decir con esta pequeña historia es que la poesía es personal y depende de la gente. Si tú crees que es buena, que a ti te gusta, que tú estás mostrando el sentimiento que quieres mostrar, entonces ya lo conseguiste. Pero aún así, me gustaría dar unos pequeños consejos que te pueden ayudar a mejorar un poco tu escritura. Para empezar, hay que escribir, o yo creo que uno debe escribir de lo que conoce y de las experiencias personales. La poesía es algo humano, es algo del alma y no puedes copiar, no puedes ver algo. Si quieres escribir de un árbol, no puedes decir simplemente es verde, tiene un tronco, tiene esto. Tienes que decir que es el árbol para ti, que si su sombra es rica en tu piel, si las hojas cambian con el clima, ¿qué es? O sea, lo que tú sientes, es el poner lo personal que lo hace poesía. Como he dicho, o sea, ¿cómo te sientes tú con eso? O sea, puede ser algo de naturaleza, puede ser un sentimiento. Claro que todos sabemos lo que es el amor, pero ¿cómo fue un momento particular para ti? Lo que fue el amor, que fue un miedo, que fue emoción, ¿no? O sea, todos hemos sentido esas experiencias, pero ¿cómo las has sentido tú? Eso es lo que lo hace diferente. No pasa nada si te copias de algo. Ese es mi siguiente punto. Vale, puede sonar un poco raro, pero lo que intento decir es que
ya estamos en una época en la que ya todo se ha hecho, se podría decir que ya todo se ha hecho, pero, por ejemplo, yo cuando escribo, a mí me gusta mucho escuchar música y el sonido de la letra y de la melodía me da y me inspira luego a escribir cierta poesía. No me estoy copiando, no estoy haciendo nada, pero me da inspiración. Eso es lo que refiero con que no pasa nada si tomas inspiración de otro sitio, no pasa nada si tu idea no es 100% original, mientras, de nuevo, le pongas tú, toda tu personalidad, toda tu emoción, eso es lo que cambia. Otro consejo que me gustaría dar es que las reglas son para romperlas, pero hasta cierto es algo un poco que siempre es como, esto tiene que ver con esto, esto no puede ver con esto porque no es lo mismo, claro. Sí, se entiende, y eso es lo que hace la poesía, y para eso para la definición, pero al fin y al cabo, es bueno que tú, si tú sientes que lo que escribiste es poético y se siente bien, que tiene un ritmo, que se oye bonito, entonces, para ti, si eso es poesía. Al fin y al cabo, lo que tienes que hacer es escribir, que es lo más bonito de todo. Como dije luego al principio de que me gusta copiar un poco de melodías, a mí me sirve escuchar música, es que me da mucha inspiración, especial Taylor Swift o no sé, Alejandro Fernández también, pero depende, tú mientras encuentres algo que te inspire, eso es lo importante, sea música, sea una película, sea otro libro, lo que sea. Hablando un poco de las reglas que vimos antes, este es un pequeño poema que escribí como 5 minutos un poco para la presentación de esto, de este pequeño punto. Si pueden ver la primera línea, por ejemplo, la calidez de un apartamento al que regresar yo lo pensaba. He marcado un poco lo que sería la rima, ¿vale? En la siguiente frase es practicando mi discurso en vez de sostener la mirada. Aquí sí se reemplaza con solamente, pero es el mismo sonido y fluye bien. En cambio, luego pasamos a la tercera línea y el amor en cada esquina, claro como la lógica rima. A mí me gusta hacer eso y es algo un poco particular de mi poesía, que yo rimo en medio de una frase y al mismo tiempo con la siguiente frase. Es algo que a mí me gusta, es algo que yo considero que es algo que yo hago, sí. Puede que lo haga otro poeta, no lo sé, pero es algo, a mí me gusta mostrar ese ejemplo porque tienes que buscar algo que sea tuyo y al mismo tiempo no pasa nada si rompes esa regla, no pasa nada si cortas lo que sería una rima que tendrías que poner ahí la juntitas, ¿no? La separas un poco y sigue siendo el mismo sonido. Sí. No sé si para ti es complejo, pero si tienes no sé, una tienda, algo de una persona que trabaja en una tienda, no le vas a dar una historia muy complicada con mucho bagaje. No tiene sentido que la hagas eso si no es importante para la historia. Por ejemplo, si luego vamos como cada personaje tiene que tener un propósito, ¿vale? Es lo que para mí, tiene que tener complejos, pero no tanto, tienen que tener un propósito porque si no, no tiene sentido. Un ejemplo sería, por ejemplo, yo tenía una amiga que nos llevábamos muy bien, nos escribíamos, y ella escribió un personaje con mi nombre, con mi edad, con mi apariencia, en su historia. Yo no hacía nada en la historia, yo estaba ahí, decía hola, adiós, y me iba. Fue una pérdida de tiempo para todos los lectores y muchos comentarios se estaban quejando y diciendo, ¿este personaje cómo salió? ¿Qué ayudó? ¿Qué hizo? Yo pienso que, pues sí, o sea, no tiene sentido que introduzcas un personaje en medio de un capítulo o en medio de tu historia y no traiga para nada, a no ser que tenga un propósito. Cuando creas un personaje tienes que preguntarte a ti mismo qué función tiene la historia. ¿Es el personaje principal? ¿Es el interés amor? ¿Es la persona de la que el personaje principal se enamora? ¿Es el enemigo? ¿Es una amiga de la infancia? ¿Es una profesora? ¿Es un profesor? No sé. Pero tienes que saberlo desde el principio. Otro punto sería que no tienes que saber todo sobre el personaje. Hay autores como J.K. Rowling, Rick Jordan, que siempre tienen un poco la idea de que, bueno, pues yo me sé el signo del zodiaco del personaje, que sé que convierten en este día aleatorio. Y esto era
yo tenía tres personajes y luego dije, sí, comidos, porque me gusta la personalidad de ella, me gusta las actitudes de ella, pero no me gusta el resto de los personajes y dije, Jesús, comido. Tuve mi personaje principal y dijo esto, porque pues no tiene sentido crearme complejidad, pero también sin terminar. Tiene uno que al fin y al cabo lleva un personaje complejo. Los seres humanos tienen muchas capas, tienen muchas razones de existir, tienen miedos, tienen fe, tienen todo. No tiene sentido tener una familia. Pero también yo diría que es bueno a veces si tú estás viendo una historia que dice, o sea, me pasó lo mismo en el mismo libro, yo dije, bueno, yo al fin tengo un amoroso, pero yo no tengo un amoroso, ¿cómo puedo separar esto? Separar mi personaje en dos, porque ya luego les di más complejidad, cada uno por su parte, pero al principio yo no tenía sentido por solo uno, tenía más sentido si la historia se dividía en dos. Eso es algo que tú como autor, como escritor, tienes que pensar, pues acercarte, ver la historia y considerar esa opción, porque al fin y al cabo es una opción, pero tienes que hacerlo. Pero es una opción. Otra cosa que diría es que una cualidad siempre, una cualidad de un personaje puede ser buena o mala. Y por el proceso de la historia, todo, podrías tú girarlo a que sea mala. Por ejemplo, mi personaje principal del libro, Roxanne, del libro que publiqué, dice, es muy testaruda, es muy paciente y no le dice algo a alguien que está muerto por mucho tiempo. Y hay repercusiones esto, entonces es el hecho de que es algo de que sí, es testaruda, etc., pero es una cualidad mala, pero al principio del libro es algo que un poco a él le gusta porque lo puedes girar de una manera que, bueno, no es testaruda, es que simplemente, pues, es muy apasionado y cuando habla con mucha pasión, ¿no? Entonces siempre digo, pero luego lo giras y dices, no, en realidad esto es algo malo. Puedes ver a tu personaje y lo que veo como un humano y di, esto si me gustaría un amigo, pero también es malo que me hace reír un amigo, sí, pero luego si se ríe todo el tiempo en situaciones muy serias, eso está mal. Pues gíralo, ponlo en una escena, sí, todo puede servir. Bueno, aquí tenemos un poco con personajes y tendría un pequeño ejercicio. Quiero empezar con los de un montón, pero sea. Preguntas básicas. ¿Cómo se llama? Denle un nombre, ¿vale? Puede ser significante, o sea, puede tener un poco de importancia por su personalidad. Por ejemplo, la saga en la que yo estoy trabajando se llama mi personaje Hope, Esperanza, y es porque ella es la líder de una revolución, es la esperanza de la gente. Por eso el nombre es importante, pero no pasa nada si se llama otra cosa. Para mí, yo le puse este significado. ¿Qué sexo son? Son hombres, mujeres, son un punto medio, están haciendo una transición. ¿Qué quieres decir? Eso es importante para la historia, no lo es, da igual. No tienes que saberlo todo mientras estás creando un personaje, pero sí lo sabes la mayoría de lo posible. Siguiente, es el personaje principal, no lo es, qué rol tiene, es el villano, es de nuevo un maestro, lo que sea. También podría ser, debería decir que no, el primer personaje que uno crea no tiene que ser el personaje principal. Yo he empezado historias creando el narrador, o creando el villano, o creando otro, no tiene que ser simplemente el primero. ¿Qué edad tienen? Tienen 20, 30, 40, tienen 17 años. No tienen años, o sea, es un nuevo que tiene miles de años, como sabemos. Tienen algún don o un regalo especial, no sé, si quieren hacer un poco de fantasía, que sería que pueden encontrar el fuego, que pueden encontrar el hielo, o a lo mejor no, a lo mejor son un humano normal, a lo mejor les gusta mucho preocuparse por los demás, son muy cariñosos, ¿no? A lo mejor es eso. ¿Cuál es su peor punto? ¿Cuál es su paga? O sea, ¿qué? ¿No? Son, como yo dije, personajes testarudas, o sea, son unos personajes testarudos, o es impaciente, no sé, hay tantos personajes, hay tantas cosas, no dejo que lo decimos, ¿vale? Pero un poquito más de tiempo y luego pasamos a cómo crear historias.
El comienzo de historias, no todas las historias tienen que ser originales, ¿vale? ¿Qué me refiero con esto? Las bases de una historia ya todo se ha hecho casi, ¿ok? Lo que me refiero es, por ejemplo, de enemigos a enamorados. Ya empezó con Orgullo y Prejuicio, desde hace siglos. Y luego lo podemos ver en, bueno, un poco Romeo y Julieta, lo podemos ver en otras películas un poco más recientes, de 10 cosas de aquí, o demás, ¿no? Lo que me refiero es, por ejemplo, el ejemplo que pongo aquí es Harry Potter y la Lega de la. Si los vemos en las bases, son huérfanos que reciben noticias de que son elegidos y de que tienen que ir a este nuevo mundo y luchar y aprender en la escuela, una son un Jedi y el otro es un mago. Pero, al fin y al cabo, claro que son historias completamente diferentes, con diferentes personajes y mundos, pero las bases son las mismas. Es lo mismo con libros como Los Juegos del Hambre, o Divergente, o El Corazón del Laberinto. Todo esto son una distopía, que una persona es la elegida y lucha contra una revolución, bla, bla, bla. Lo importante es que tú, no es que seas original, es lo que haces con esa idea, ¿vale? No fuerzas tus personajes. Ahora ya creamos un personaje, ahora tienes que saber sus límites, ¿vale? Si ser sincero contigo mismo y di, este personaje que me va a durar un libro, 3 libros, una página, no pasa nada si es de un cuento corto, si es de una saga, si es de una película, si es de lo que sea. Mientras tú sepas sus límites, está bien. Todos conocemos una historia, una película, una saga que me dirían, por favor, paren de hacer películas de esta persona, ya es demasiado, el personaje ya no basta. No, nadie le gusta ver eso, ¿no? O sea, ya tienes que saber cuándo empieza, sigue y termina el personaje. En tu historia tienes que saber qué tiempo ocurre, es en el pasado, en el presente, en el futuro, es una mezcla de todos. Por ejemplo, en mi libro dice, yo intenté hacer algo, o bueno, hice algo que es narrado en 1999, pero al final y al cabo, el narrador hace como un salto en el tiempo un poco al futuro para dar comentar un poco al lector lo que está pasando, lo que va a pasar sin que lo sepa. Esto es un juego con el futuro, pero siendo presente y todo. A mí me parece muy interesante, yo creo que yo lo he visto de manera efectiva con los otros libros. Puedes hacer algo así, nadie te está parando, es lo mismo que hacerlo en el presente y en el pasado, son los flashbacks que te dicen, ¿no? Pero tienes que tener claro en qué tiempo están. También es esto, porque cuando lo estoy escribiendo, no puedes estar contando una historia del futuro y usar el pasado y, o sea, me refiero el tiempo real, porque estamos en el pasado, o en el presente, tienes que mantener lo mismo, al menos por el mismo capítulo. Si ya luego estás cambiando por el capítulo por otras razones, porque está alguien recordando algo, o alguien teniendo una visión, no lo sé. Pero tienes que saber claramente si es pasado, presente, futuro y usar el correcto tiempo verbal. Como decía de no forzar a los personajes, ¿qué tan larga va a ser la historia? ¿Va a ser un cuento corto? ¿Va a ser un cuento corto pero de 5, 7 páginas, 11, 20? Nunca se sabe. ¿Un libro corto de qué? ¿50 páginas? ¿100 páginas? ¿300? Uno tiene que saber cuánto es para así entender un poco de lo que será la historia en sí, de el comienzo, la historia en sí y el final. ¿Dónde va a ocurrir? ¿Será un mundo fantástico? ¿Será un océano? ¿Será el espacio? ¿La tierra? No sé, la época victoriana. Tiene uno que tener claro estas cosas. El primer personaje, como había comentado en la parte anterior, el primer personaje que te inventes no tiene que ser el principal. Esto lo tienes que tener claro también para una historia un poco, por ejemplo, una saga. Yo lo que me he dado cuenta ahora mientras estoy escribiendo mi libro de ahora es que el personaje cambian. Entonces estoy un poco intentando usar la idea de que ella narra el primer libro y luego alguien más narra el segundo libro y alguien más narra el tercer libro y así vas cambiando, porque al fin y al cabo la historia cambia y los autores también. El narrador tampoco tiene que ser el primer personaje que uno se invente o cuando estás creando tu historia.
A veces incluso no es importante ni tener un narrador, puedes tú ser el narrador, no tiene que ser tu personaje principal o un amigo o el villano o alguien. A veces no es tan importante, pero a veces es muy importante. Por ejemplo, en Disney yo hice que el narrador fuera el año nuevo, ¿vale? Porque la historia termina a medianoche del 31 de diciembre. Esto es importante para la historia porque ya no hay más historia después del 31 de diciembre. Pero no es lo mismo si narra mi personaje principal o su novio o lo que sea. Tiene que ser el año nuevo. Entonces, a veces es importante, otras veces no. Ahora, otro pequeño ejercicio. Queremos una pequeña historia. Empecemos por, usando el personaje anterior. Dígame, ¿cuándo es? ¿Es en el pasado, en el presente, en el futuro? No sé, van a usar una mezcla de eso. No tienen que empezar a escribirla ahora, pero tienen que tener un poco los puntos para saber y poder elaborarlos en el futuro. ¿Dónde es? ¿Es en un castillo? ¿Es en un lago? ¿Es en un reino? Si no quieren hacer todo eso de fantasía, pues es en una ciudad como Dublín, es en Acapulco, no sé. Tienen ustedes que hacer un sitio, pero también recomendaría que da igual el sitio que elijan, pero tienen que buscar información. No pueden solamente elegir un sitio y decir voy a hacerlo en el desierto y luego el personaje no sabe nada de sobrevivir en el desierto. Tienes que un poco tener esa información para que el lector también no se sienta confundido o que empiece también a apreciar la historia más. Dígame, ¿hay algún villano o es el personaje principal? ¿Su propio villano? O, por ejemplo, creo que eso es en El Guardián del Centeno, es un poco la idea de un personaje pues hablando de su vida. O sea, hay de todo. ¿Qué quieres? ¿Que la sociedad sea el malo de la película? ¿O quieres, es un maestro, su padre, su madre, un mejor amigo, alguien que lo traiciona? No sé. Si estás creando un tipo de sociedad que no existe o que sí existe además, también es muy importante saber jerarquías. Entonces, si hay un rey, si hay un presidente, si hay un líder en general, tienes que saber eso. Y luego tu personaje y tu historia, ¿dónde está? Si hay diferentes puntos de pobreza y luego la clase media y luego los ricos, tiene uno que saber, pues mi personaje si está en qué nivel, porque eso ayudará a cómo funciona la historia. Y por eso te digo, ¿cómo es el gobierno? Si hay un gobierno. Si no, ¿es corrupto? ¿No es corrupto? ¿Es perfecto? ¿Es una utopía? ¿Qué es? Tiene uno que saberlo porque esto ayuda a tu historia. Te ayuda también, este tipo de preguntas te ayudan a crear un poco la base de lo que va a pasar. Tú, mientras empieces a pensar este tipo de cosas, dirás, bueno, pues, no sé, el gobierno puede ser bueno, pero resulta que no, que estaba mintiendo todo este tiempo. Y dices, vale, entonces eso puede ser el final del libro y es la mentira que nadie se había esperado. O puede ser que, no sé, sí, pensaban que el rey era malo, pero al fin y al cabo no, estaba protegiendo a su gente todo este tiempo. Tiene uno que saber este tipo de cosas para que también ayude al lector y al personaje principal y a ti a escribir la historia mientras está pasando. Bueno, les doy un par de momentos para que termine. Ok, continuamos un poco. Ahora, cuentos cortos. No tengo tantos consejos con cuentos cortos porque en sí son muy concisos un poco los consejos. Depende de lo largo que sea, pero yo recomendaría que solamente sean, por mi experiencia, que solamente sean 3 personajes máximo, a no ser que de un cuento corto, digamos que sean 11 páginas, pues en sí tienes más espacio para crear otros personajes. Como ya había dicho, pues si les vas a dar complejidad no puedes hacer eso con solamente 3 páginas. Tienes que tener un número un poco límite. Preferiblemente que ocurra todo en un sitio, ¿vale? O sea, sí puede haber 3 sitios principales, pero intenta mantenerlo en un reino, en una ciudad, en una sala, en algo, en un edificio, porque no puedes ir diciendo, y se fueron a este reino, y se fueron a tal, o sea, porque a no ser que sea una continuación de un libro que hayas hecho, de una película o de algo, la gente no sabe quién es este reino, no sabe las reglas, no saben nada, y pues continúa la historia y no tiene un poco de sentido. Y también recomiendo que ocurra un evento importante a la mitad, al principio, al final, no importa, pero tiene un poco que ser esa cosa que cuando el lector está leyendo la historia diga, ok, eso me agarró, eso estuvo bien, ¿no? Por ejemplo,
El cuento corto que yo escribí para la competición, yo creo que hizo efectivamente todos estos puntos, porque técnicamente había dos personajes principales. Era una chica, que es el personaje que reciclé, porque tenía tiempo un poco, solamente tenía 30 minutos para escribirlo, entonces reciclé mi personaje del libro, mis personajes, y lo que hace ella es caminar por esta calle. Entonces empieza a narrar, el narrador, diciendo toda su experiencia, todo su amor, todo lo que estaba ella viviendo y sus sentimientos, pero mientras estaba caminando por la calle. Entonces estoy usando un poco el pasado, ella recordando su relación, pero está cargando un ramo de rosas y está yendo a un sitio. El lector no sabe dónde va, tú estás yendo en este viaje con ella. Por eso estoy diciendo que ocurre en un sitio, pero técnicamente dos si contamos la calle. Acaba ella llegando al cementerio. Entonces el evento que ocurre es que un poco lo que el lector estaba esperando es que pues, se encontrara con el novio, lo que pasara. El novio está muerto, y ahora su pareja, creo, no me acuerdo, fue hace años, pero ha fallecido y ella está dejando las flores en la tumba. Entonces un poco ese factor de, ok, eso pasó, ¿no? Y ella llega y pues sí, se tumba ahí y ahí acaba la historia. Es un poco el revivir, el recordar con ella en ese viaje, y luego terminas. Máximo 2 personajes, solamente uno técnicamente. Si lo estoy empujando digo 3 por el narrador, pero era un poco muy presente. Y de nuevo, un sitio, la calle, el cementerio, un poco la dirección de esto, y el evento importante, pues un poco el desvelar que, bueno, miren, está muerto, ¿no? Pero es un poco la historia. Otros consejos que yo daría es, consejos más en general, es, por mi experiencia, yo soy muy testaruda, ¿vale? Y más cuando escribo, y la testaruda es súper enemigo, ¿vale? Acepten quejas, sugerencias, escuchen a la gente cuando les ofrecen y le piden a un amigo, oye, ¿me puedes leer este poema por mí? Oye, siéntense y de verdad escuchen, no se pongan como, no, pero es que lo hice así porque quise, no, relájense, escuchen. Sé que es muy difícil porque cuando uno escribe pues se vuelve tu bebé y lo quieres proteger y te daña un poco cuando te dicen, no, pero esto está mal, eso. Escuchen, eso es lo más importante, hará crecer, al fin y al cabo. La falta de confianza en uno mismo también es otro enemigo. Yo no me he presentado en muchos concursos de escritura porque me ha dado miedo y porque no hay, pues sí, uno dice, o sea, mis profesores diciéndome, sí, esto puede tener sí puede tener posibilidades, lo que sea, pero pues el no ya lo tienes. Mi papá siempre dice eso, el no ya lo tienes, háganlo, no pasa nada, nunca. A veces te dan un poco de consejos, incluso los jueces, entonces usen esa retroalimentación, o sea, aprendan, mejoren, no pasa nada, no porque perdieron un concurso quieren decir que ya es el fin del mundo, ¿vale? Otro consejo también, que yo lo descubrí hace poco, que si no les gusta algo, cámbienlo, ¿vale? No pasa nada. Si es un poema, o sea, hay una anécdota que a mí me gusta mucho de un poeta irlandés que se llama Robert Frost. Se dice que cuando él, no me acuerdo qué poema en particular, pero él publicó un poema en el periódico y se dice que cuando lo recibió y cuando lo estaba viendo, tomó un lápiz y siguió corrigiéndolo, ¿vale? Porque según él diciendo, no, yo no creo que esté terminado. Yo creo que aquí hice un error y que debería cambiarlo. Un poema ya publicado, ¿vale? No, es tu arte, haz lo que quieras. Si tú... puede que tú hayas dicho en ese momento, ya está terminado, eso es lo mejor que puedo hacer, pero puede que en 5 años lo vuelvas a abrir y digas, no, yo creo que lo estoy viendo con otros ojos, puedo mejorar, puede cambiar, ¿no? No tengan miedo de cambiar algo, no daña a nadie. También, otro consejo es que no tiene que ser perfecto, escriban. O sea, yo he escrito muchas cosas malas en mi vida, pero no pasa nada, escriban, porque no vas a mejorar si no escribes. Esto es lo mismo que digo, si no entras en concursos, si no pides opiniones a otra gente, nunca vas a aprender, nunca vas a mejorar y siempre te vas a hacer lo mismo. También recomendaría leer, eso es un poco obvio, pero leer lo más que puedas. Si te gusta la fantasía y quieres mejorar en fantasía, lee fantasía. Si no, busca distopías, lo que sea, pero encuentra lo que te guste y mejora. Como había mencionado un poco antes, digo, es importante investigar. No, si es algo tan sencillo como nombres o si es para crear un poco tu mundo de magia, tiene uno que investigar.
todo, lengua, o sea, si tu personaje está visitando otro país, no puedes inventarte una terminal, no puedes inventarte una lengua, no puedes importarte, tienes que hacer un poco, sí, de investigación y ver qué hace, no sé, sí, es algo tan básico como si va alguien a París y tú no sabes que la Torre Eiffel está ahí, pues luego tienes que buscar de esa ciudad, tienes que saber algo, porque si no, el lector no sabe, puede que haya un lector francés que lo lea y diga, pero ¿qué es esto? ¿No? O sea, es muy obvio y puede hacerte daño a largo plazo. Yo, como he dicho con la poesía, digo, a mí me ayuda mucho escribir con música y relacionarla con historias, pero en este punto particular yo recomendaría que, por ejemplo, en mi libro publicado yo uso un par de canciones que por sus títulos, me encantan las canciones que se usan y tienen sentido en el capítulo, pero por los títulos, cuando los lees, a pesar de que están en inglés, luego si lo ves, un poco es un poco de spoiler, pero no lo diré, pero si lo ves en los siguientes capítulos puedes hacer un poco la conexión y decir, ok, fue por esto, ¿no? O sea, es el título, me estaba diciendo que algo malo iba a pasar o que algo bueno iba a pasar o algo, ¿no? Yo me comunico así un poco con los lectores. A mí me gusta dejar mucho pistas, así me divierte mucho. Lo hago más en el próximo proyecto que estoy haciendo, en Scholars of Relevance. Yo recomiendo, y es algo que está muy de moda ahora, el hacer una lista de música, una playlist, al principio del libro, y tú de canciones que dices, esta canción me gusta para este capítulo, o yo creo que esta canción para este personaje, ayuda a la experiencia del lector y les hace sentirse más cercanos con la historia. Yo creo que es una buena recomendación y yo creo que ha tenido mucho, que ha sido muy positivo con los lectores ahora recientemente. Muchos autores lo están haciendo ahora, pero hay que tener cuidado porque otros simplemente lo hacen por poner cualquier canción. Yo creo que tiene más significado si tú lo escoges, si tú dices, esto me gusta y lo quiero poner porque creo que esto va perfecto como banda sonora o va esto. Tiene que ser importante. Y aquí dejo un par de links útiles. Ambient Mixer es sonido realmente para tu historia. Si no les gusta un poco escribir con música de fondo, como a mí, esto me ha ayudado mucho cuando, pues no sé, si tengo que escribir una historia sobre una tormenta, me pongo sonidos de tormenta y ahí estoy, y me siento como el personaje y un poco te pones en esa zona. También, si no sé si hay un fuego, si hay no sé, si hay risas, si está en un concierto y tú quieres escribir una historia con eso de fondo, sirve. Tienes de todos sonidos, yo lo recomiendo mucho. También un poco cualquier sitio online para nombrar bebés, yo lo recomiendo, porque a veces es muy difícil nombrar a un personaje sin que tenga un poco un nombre ya común o demás. Si quieres darle un poco más de importancia, así como yo diría, como el personaje que había mencionado, Esperanza o Hope, es un poco pues buscar, investigar y tú ver qué nombres te laten, qué nombres no, y ya ver y escoger tiempo. También yo recomendaría que no pasa nada si escoges un nombre y luego no te gusta. Como había dicho antes, cámbialo si quieres. Yo he cambiado nombres de personajes como 20 veces. No pasa nada, hasta que no te sientas tú como escritor que digas, este nombre es de mi personaje, ya está. Es lo importante. Eso es todo. Gracias por su atención. Si me quieren encontrar, aquí tengo mi Instagram, mi Facebook, y si tienen alguna otra pregunta o si tienen preguntas por el chat, me pueden mandar mi correo liahope@gmail.com. Creo que es verdad, eso es todo. Y eso es todo. Muchas gracias, Lía, una excelente presentación. Te agradecemos mucho, sin duda, todos tus consejos y recomendaciones para poder, en principio, animarnos a escribir, ¿no? Que es muy importante pues superar esos miedos que regularmente tenemos para iniciar una actividad como esta, que es la de escribir. Pues bien, por parte de nuestra plataforma de Facebook, parece que ninguna pregunta. Presencialmente tampoco habría ninguna. Bueno, pues invitamos a todos a estar a ver el taller, el cual va a estar en nuestra página de Facebook. Y bueno, pues también, como lo señaló Lía, si tienen alguna pregunta, están sus datos para poder enviarle algún mensaje. Bueno, pues además quisiéramos otorgar este reconocimiento de la Embajada por su participación en este taller.
por la impartición del taller Todos Somos Escritores, celebrado en esta representación el día 2 de junio de 2022 y firmado por el encargado de la sección consular, Tomás Olvera López. Muchas gracias y felicidades.